Comenzamos Mejorando el Hogar, el programa de Televida para mejorar nuestras relaciones familiares. Nos encontramos un tema no escrito por un psicólogo, sino en un blog que nos pareció muy interesante. Se llama Gente Tóxica. Resulta que las palabras tienen mucho que ver con lo que somos y lo que nos dicen nos afecta muchísimo. Hay personas que consiguen con las palabras motivarnos e impulsarnos como a hacer cosas grandes en la vida. Y hay otras que con sus palabras hacen que nos sintamos mal, que esas palabras las recibamos como si fueran tóxicas, que nos hacen daño, que nos opacan, que no permiten que saquemos todos los potenciales que tenemos en nuestra vida. Entonces vamos a hablar de ese tipo de personas, de ese tipo de gente que a veces se acerca a nosotros y nos hace mucho daño con lo que nos dicen. Son personas que descargan un montón de pensamientos y de ideas negativas que hacen que nos sintamos realmente muy incómodos. ¿Quiénes son las personas tóxicas? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en contacto con ellas? ¿Habría algunos tipos de personas tóxicas? Vamos a verlo en el programa de hoy y cómo lógicamente podemos manejar el tipo de relación que sostenemos con ellas. Estoy acompañado por Juan Diego Tobón, él es psicólogo de la Universidad C, está encargado de los posgrados y de todos los cursos que están como orientados en ese sentido allí en la universidad. Juan Diego, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. No, Alejandro, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar de nuevo en este programa. Bueno, un tema muy extraño que nunca habíamos tocado, pero que nos parece interesante. Hay gente como que realmente uno se pone a ver que se acerca a uno y le hace mucho daño con lo que le dice, porque las palabras son muy importantes, ¿no? La palabra crea o la palabra destruye, la palabra motiva o la palabra hace que definitivamente tengamos un malestar según lo que viene o damos también nosotros hacia el otro. ¿Hay personas tóxicas? ¿Podríamos hablar de personas tóxicas? Claro, como lo mencionabas, Alejandro, pues hay un asunto bien interesante que posiblemente no es un concepto psicológico, pues no es algo que se maneja tal cual como desde la psicología, pero que sí referencia a un grupo de individuos, a unos comportamientos, a unas palabras, como bien lo mencionas, de personas que tienen una tendencia muy significativa a hacer comentarios altamente descalificadores en relación con lo que el otro hace y que todo el tiempo están en función de dañar esa relación empática que se establece. Personas que efectivamente, como se menciona en el concepto, van intoxicando a quienes van estableciendo relación con ellos y van generando gran malestar. Creo que para todos y para todas es bastante común que en algunos casos puede ser con personas semejantes o con personas diferentes. Hay personas que nos quitan bastante la energía, que nos dejan muy cortos como de sentido vital y que desde lo que dicen y desde lo que hacen generan una gran indisposición. Esas podrían ser lo que uno podría llamar las personas tóxicas. Sí, si uno hiciera el símil con un adicto al humo, un adicto al cigarrillo, son personas que van generando una atmósfera de mucho humo que nos contamina, como que no nos deja respirar, nos vamos sintiendo alcanzados en la respiración, en ese contacto con ellas, y se hace muy difícil la relación con esa persona. Una persona puede ser tóxica exclusivamente con una persona y no serlo con las demás, o una persona tóxica se comporta igual con todos. Bueno, yo creo que ahí empezaríamos a resolver algo que mencionaste al inicio del programa y que tiene que ver con las clasificaciones o los tipos de personas tóxicas, que en parte podría empezar como a aclarar pues como esta clasificación. Hay personas posiblemente que con una estructura psicopatológica o con una estructura de personalidad altamente compleja, de gran dificultad de relación con los otros, se comporten de la misma manera, digámoslo, tóxicamente con todas las personas con las que interactúa. Personas que siempre roban la energía, que no tienen sino un mal comentario y una mala opinión en relación con alguien y que independiente de quién sea, alguien cercano, alguien de su trabajo, alguien de su vida familiar, siempre harán ese tipo de comentarios. Pero también uno podría encontrar que de acuerdo a ciertas condiciones y a ciertas estructuras y a ciertos modos de vinculación también, puede haber personas tóxicas exclusivamente
digámoslo así, con unas personas, por ejemplo, puede ser muy tóxico con su familia, poco tóxico con las personas con las que interactúa en el trabajo, por ejemplo. Personas que aparentemente son muy amables en todos los espacios, pero cuando uno va a ver su relación, por ejemplo, con su esposo, con su esposa o con sus hijos, el único estilo de comunicación y lo único que plantean es elementos o cosas muy desobligantes y muy, digámoslo, robadoras de energía. Entonces uno podría pensar que sí hay personas que con todos los individuos se comportan de esa misma manera y le roban la energía y le hacen todo ese señalamiento desde, como lo mencionabas, desde ese modo de nombrarse, pero también puede existir que solamente con ciertas personas se les desate ese tipo de comportamiento. Vamos a ver esta nota que nos introduce también al tema que estamos conversando el día de hoy. Los seres humanos somos increíblemente frágiles. Emocionalmente somos tan delicados que las palabras tienen el gran poder de perfilar nuestras vidas. Aquellas personas que descargan comentarios negativos, que nos hieren, las podríamos llamar gente tóxica, y puede ser cualquiera, un amigo, un hermano, un jefe, tus padres e incluso nuestra pareja. Sus comentarios sabotean de alguna manera nuestros esfuerzos por llevar una vida feliz y productiva. Una persona puede ser tóxica para alguien y no serlo para los demás. A todos nos gusta ganarnos el respeto, la aceptación, el reconocimiento de los demás y escuchar palabras de aliento. Tristemente, no siempre es así. No falta la persona tóxica. Reconocer a una persona tóxica y saber qué hacer si nos topamos con ella es de gran ayuda. ¿Cómo identificarla? Primero, ¿te pones de mal humor o te sientes menos después de una plática con ella? ¿Te sientes poco atractivo estando con esa persona? ¿Te ignora? ¿Te provoca dolor de cabeza? ¿Te tensa y sientes alivio cuando se va? ¿Al hablarle tartamudeas o cambia la expresión de tu cara? Si contestaste sí, te podrás dar cuenta de que estas personas cambian nuestro comportamiento y nuestros sentimientos. Una persona con baja autoestima hará cuanto pueda por sabotear las relaciones o para sentirse importante. La raíz, en la mayoría de los casos, son los celos y se actúa de manera irracional. A la gente tóxica le molesta cuando otro tiene éxito, cuando es atractivo, popular, simpático, culto, entre otros. Y ese comentario negativo, esa puya constante que está haciendo el otro, nos genera unos sentimientos, ¿no? Estamos en relación por algún motivo, a veces es en la vida laboral, nos encontramos con esa otra persona que es difícil y empezamos a sentir un montón de cosas. Esos sentimientos que acaban de aparecer ahí, vamos a analizarlos despacio. Aparece, nos ponemos de mal humor, empezamos a sentir como una descomposición de mal humor. Nos sentimos poco atractivos si se trata de alguien del sexo opuesto. Sentimos a veces que esa persona nos ignora, que nos provoca dolor de cabeza o que al hablar con él empezamos a tartamudear o que no somos capaces como de tener una conversación fluida. Esos son sentimientos, ¿le agregaría a usted algunos más o ahí estaría como resumido? Pues yo creo, Alejandro, que ahí estarían resumidos los grandes sentimientos o las grandes emociones que están reflejadas en relación con una persona tóxica. De todas maneras, habría que hacer una claridad y es que no siempre que se presentan esos sentimientos estamos hablando de que uno tiene una relación con una persona tóxica. Puede ser que esos mismos sentimientos, esas emociones de inseguridad, tartamudeo, no saber muy bien cómo responder, sentirse con la autoestima baja, pueda responder a la relación con el jefe que no tiene nada que ver con una persona tóxica o con una pareja con la cual uno está empezando a establecer una relación, pero definitivamente cuando se habla de un asunto relacionado con el vínculo que se establece con una persona caracterizada con ese nombre de una persona tóxica, pues estos sentimientos afloran de manera muy significativa. Afloran no solamente porque ese otro individuo con el cual uno interactúa pues tiene esas características, sino porque también desata algo en uno como persona que hace que se reaccione de esa manera. Obviamente es una carga emocional muy compleja que hace sentir al individuo, hombre o mujer, independiente de la edad que tenga, pues altamente vulnerable, con una sensación digámoslo así, como de desvaloración absoluta y con una sensación de no ser capaz ni de ser apto para poder ajustarse a los requerimientos. Además, porque un individuo tóxico siempre frente a la relación con ese otro, con el que interactúa de manera muy complicada y severa, nunca tendrá suficientes, digámoslo, elementos del otro que le permitan
permitan sentirse tranquilo. Una persona tóxica siempre le dirá al otro lo malo que está, lo perverso que es y lo difícil que es relacionarse con él. ¿El tóxico lo hace con intención? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿O a veces hace los comentarios sin ni siquiera proponérselo? Posiblemente, Alejandro, como estamos hablando de una característica que desde la psicología uno podría mencionar con algunos rasgos de la psicopatología, especialmente desde la psicopatía particularmente, pues uno podría pensar que frente a la ausencia de cierta culpa, frente a la ausencia de cierta posibilidad empática de ponerse en los zapatos del otro, quien hace un señalamiento bastante negativo y totalmente recurrente frente a alguien, ni siquiera se dé cuenta que lo esté haciendo. Además, porque puede ser, como lo mencionábamos ahorita, que tenga muy buena relación con el resto de las personas y que con aquel con el que está siendo tóxico ni siquiera lo identifique. Entonces puede que en algunos casos, si es un asunto, digámoslo desde la psicopatología estructural, puede que el individuo no se dé cuenta y que eso lo replique una y otra vez con todas las personas. Puede ser que frente a una situación particular, por ejemplo, lo que se normaliza en la relación de pareja, puede ser que una persona sea altamente tóxica para el otro sin darse cuenta y que ni siquiera sea capaz de leer los sentimientos del otro. 3 preguntas nos quedan entonces pendientes. ¿Cuáles son los tipos de personas tóxicas? Habría otra muy importante, si nosotros en algún momento podemos ser los personajes tóxicos. Y si hay simplemente comentarios que hacemos, no tendría que ser toda la personalidad, sino que habría algunos comentarios tóxicos que en ocasiones hacemos a otras personas, incluso sin darnos cuenta. Vamos a hacer una pausa para mensajes y luego le trasladamos estas preguntas a Juan Diego Tobón. Muy bien, estamos hablando de las personas tóxicas, esas personas que con sus comentarios negativos a veces impiden que tengamos un desarrollo normal, alegre, como quisiéramos que fueran siempre nuestras relaciones. ¿Cuáles son esos tipos que ha identificado este personaje del blog que nos ha servido de guía para nuestro programa el día de hoy? ¿Cuáles son esos tipos de personas tóxicas? Veamos. Vivir por darle gusto a todo el mundo es imposible, así como sacrificar ciertas cosas solo para ser aprobados. Lo que tenemos que hacer es amarnos y aceptarnos y comprender que para alguien siempre seremos una amenaza a su seguridad y sin una razón específica. Dice un dicho, no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Hay varios tipos de tóxicos, el que habla mal de todo el mundo, el del club de la lágrima perpetua, el chismoso, el que disfruta de difundir malas noticias, el machista, el que mira por el hombro de los demás. Hay que evitar el contacto con la gente tóxica, pero cuando esto no sea posible, respira hondo y trata de comprenderla. Es probable que no tenga suficiente amor en su vida. Intentemos convertir el coraje en fortaleza interna y mantener el control mientras recibimos el comentario o la actitud negativa. Pensemos que esta puede ser una reacción al dolor, al vacío, a la soledad. Por último, algo muy importante, debemos analizarnos profunda y honestamente y ver si acaso no somos nosotros mismos los personajes tóxicos. Bueno, y el primero en aparecer como personaje tóxico es aquella persona que está hablando siempre mal, no necesariamente de nosotros, sino de todo el mundo. Hay una persona tóxica que no se tiene que estar hablando mal de la gente, de todos los que puede. Claro, eso se encuentra, Alejandro, de manera muy significativa en personas que, como lo mencionan en las notas y que me parece bien acertado, como esa posición frente a este tipo de individuos, por lo general personas con muy baja autoestima, con una dificultad de reconocimiento propio muy alto y que tienen que hacer ver al resto como totalmente falibles, ¿cierto? Inferiores, tiene que mirarlos desde arriba y desde arriba posiblemente no lo haga en sus comportamientos, pero sí en lo que dice. Fácilmente armar rumores frente al otro, no decírselo plenamente a la cara, sino empezar a regar la información de manera amplia por ahí, pues hace que uno tenga el control un poco frente a la situación. Algo como lo mencionaba alguien en estos días, cuando todo el mundo es culpable, nadie es culpable. Entonces, si yo tengo dificultad para aceptarme,
y hago que el resto de las personas se sientan mal con lo que yo digo, obviamente todos nos sentiremos mal y ninguno estará por encima de mí. Y eso puede ser bastante frecuente en la relación que estos personajes o estas personas tóxicas establecen con el resto. El segundo que aparece es el del club de la lágrima perpetua, personas que están todo el tiempo llorando, Ajá. tristes, melancólicos, aburridos, todo les funciona mal y entonces están compartiendo como esa insatisfacción con la vida y están llorando siempre. Claro, y es un medio bien complejo, pero aprendido socialmente, de vincular emocionalmente a esas otras personas con las que se está, no entendiendo de manera clara que ese tipo de vinculación emocional a través de la lágrima, el lamento, la queja, el problema, lo que hace es, en lugar de acercar, alejar por completo a los individuos. Ahí hay un rasgo muy significativo en esta tipología que tiene que ver con la característica de personalidad histérica o histriónica, que es altamente dada a que la lágrima se le salga con toda la facilidad, que todo se le vuelve un lío, que todo se le vuelve un problema, y aquellas personas que uno puede encontrar casi que totalmente de malas en su vida, han sido de malas en el amor, de malas en el trabajo, de malas en las relaciones, son los que les cae una piedra en el carro, los que se caen del bus, los que les pasa cuanta tragedia existe y que en algunos momentos es importante cuidarlos, aceptarlos y asumirlos, pero que termina siendo absolutamente desgastante para quien está al lado soportar ese tipo de asuntos. O sea, no tienen el propósito de dañar al otro, tal vez lo que quieren es buscar un consuelo, una compañía, Claro. y lo hacen de la forma inadecuada. Y quitan toda la energía Y el otro posible. está ahí tratando de animarlo, Claro. y nunca se consigue porque están siempre perteneciendo a ese club. Exacto, y además la- porque nosotros tenemos una tendencia como seres humanos, Alejandro, y creo que los televidentes pues lo sabrán, y es a empatizarnos fácilmente con la emoción del otro. Entonces, si hay alguien que está muy feliz y muy contento, fácilmente yo me pego de la emoción, si es alguien cercano y alguien que me representa. Pero también si el otro está aburrido, deprimido, harto, y es alguien que representa algo para mí, eso fácilmente se pega. Y en las personas tóxicas, especialmente en esta clasificación, eso es altamente contagioso. Además que tiene unos beneficios secundarios muy importantes, porque siempre tendrán a quién quejarse, de quién quejarse, y quién los cubre y quién les ayuda a resolver todo. Se pega entonces. Claro, y se pega. Se exacto. contagia. Se pega tal cual como un bostezo. Tercer personaje que aparece allí es la persona chismosa. No necesariamente está haciendo comentarios negativos, pero está hablando constantemente también de lo que está pasando, de lo que está haciendo todo el mundo. Es una persona que intoxica. Claro, y que se apropia de manera muy significativa de algo así como una especie como de refrán cultural, que es divide y vencerás, ¿cierto? Y es el chisme, el estar hablando todo el tiempo de alguien, lo que hace es fragmentar la posibilidad de conocer a ese individuo. Y creo que eso nos pasa todo el tiempo. Si uno quiere hacer que alguien empiece a tener dificultades con el otro, uno no tiene que hablar mal del otro, simplemente tiene que empezar a crear la duda para que algo que uno supone que puede pasar, una infidelidad, una dificultad en la relación con el otro, que la persona es poco, por ejemplo, poco honesta, eso empieza a filtrarse y a través del rumor se vuelve una situación compleja. Posiblemente en muchos casos en la vida cotidiana esto lo tengamos más cerca de lo que imaginamos, solo que cuando lo identificamos y ya sabemos que esa persona empieza a hacer rumor en todas partes, ahí es cuando empieza a volverse, digámoslo, como significativo y claramente identificado el asunto. Hay una persona que aparece aquí que me parece muy interesante también, porque a veces vemos mucho noticias y los noticieros nuestros infortunadamente están cargados de noticias malucas. Aparece como personaje tóxico aquel que está encargado de difundir siempre las malas noticias, todo lo malo que está pasando. No pone los ojos y la mirada sino en eso, en las cosas negativas que están ocurriendo, y es feliz contándole a la gente todo lo malo. Entonces se convierte también en una persona que nos desestabiliza en el sentido emocional, porque lo que viene siempre de él es lo maluco, lo Claro. malo que está pasando. Claro, personas altamente negativas y, como también lo dice el refrán popular, ven el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Algo así como los aves de mal agüero o las aves de mal agüero, que terminan siendo los portadores de malas noticias, y que siempre habrá quien tenga que portar las malas noticias, pero es muy cansón, muy agotador, y para quienes están al lado de ese individuo, hombre o mujer, pues es altamente difícil cuando siempre lo que dice
y siempre lo que hace es portar malas noticias, y malas noticias que pueden ser desde muy significativas hasta cosas muy simples, pero que van volviendo agotador la relación. Yo creo que estos tipos de personas tóxicas que tienen un montón de características desde lo psicopatológico muy significativas, guardan una relación común y tiene que ver con que son personas o individuos, hombres y mujeres, que rápidamente extraen la energía del otro con el que se vinculan y que tienen digámoslo, la facilidad de generar una respuesta emocional altamente complicada en quienes están en el frente de ellos. Por lo general generan mucho rechazo y mucha dificultad de vinculación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahí en la nota aparecía que debíamos evitar las personas tóxicas como para purificar el ambiente nuestro. Pero no siempre es posible porque pueden pertenecer a nuestra familia, Claro. porque están en nuestro ámbito laboral, entonces no siempre se puede evitar. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de personas? Bueno, yo pienso que ahí, Alejandro, habría varias cosas. La primera por la que habría que empezar tendría que ver con el autorreconocimiento. Incluso reconocerse qué es lo que hace que ese individuo que uno tiene al frente pues qué es lo que uno hace que ese individuo que uno tiene al frente reaccione con uno de esa manera y sea tan severo con uno. Porque puede ser que uno sea tóxico también para la otra persona y que la respuesta básica de ese individuo sea algo así como una especie de defensa. Entonces habría que hacer un intento como de identificación o reconocimiento en primer lugar para ver qué es lo que hay en uno también de tóxico que pueda estar generando eso. Lo segundo, pues creo que trabajarle fuertemente a la autoestima y a la valoración personal, porque Para así, no dejarse afectar de lo claro, porque puede ser que el otro efectivamente sea muy tóxico para mi vida y que efectivamente tenga unas características histriónicas, histéricas, psicopáticas muy severas y que no tenga posibilidad de mucha transformación. Pero si uno tiene la posibilidad de poner un filtro en lo que el otro le dice y ese filtro está puesto por la propia valoración personal, pues ahí habría un camino bastante avanzado. Como que las cosas me resbalen. Claro, exactamente, porque todo depende de quién venga, todo depende también del tonito del otro, todo depende de la posibilidad de que yo tenga o que yo tenga de asumir o no asumir las cosas. Tener la conciencia de que quien lo está diciendo no es una persona que realmente influye en mi vida, si no es una persona seria, si no es una persona significativa para mí, pues ¿para qué le voy a dar importancia y peso a lo que está diciendo? E incluso, Alejandro, si es alguien muy cercano, como lo mencionabas ahora, alguien de la familia, pues poder establecer estrategias familiares, de pareja, para poder acompañar ese proceso, que posiblemente, como lo mencionaste ahorita, puede que inclusive la persona que sufre ese tipo de comportamiento o ese tipo de modo de relación con el otro, ni siquiera lo haya identificado. Y que aunque puede ser una salida, excluirlo, cerrarlo, apagar el celular, borrarlo de los contactos en cualquier tipo de comunicación, pues podría ser que esa no fuera la única vía y que por el contrario de abandonarlo, dejarlo y excluirlo, pues haya que acompañarlo mucho más. Tal vez haciéndole caer en la cuenta de lo que está haciendo, Claro. Invitarlo a hacer comentarios también positivos, a tener otra mirada frente a la vida, ponernos también mucho en los zapatos de él, entonces practicar nosotros sí la empatía y tratar de entender si lo que hay de fondo es un vacío existencial que él tiene o es un vacío afectivo o es un vacío profesional y lo está manifestando a través de una envidia, no sé. Claro. Entonces hace ese tipo de comentarios tratando de buscar él algo de lo que le está faltando, ¿no? Y creo que ahí tendríamos que hablar de toda una estructura familiar y de toda una estructura vincular, incluso con el grupo de amigos, que más que excluir, soporte, ayude, y que en algunos casos pues habrá que recurrir, por ejemplo, a terapias psicológicas, pero no necesariamente estos individuos ni reconocen el asunto ni tienen una conducta reiterativa. Puede ser que con alguien se disparen frente a su conducta o comportamiento, pero cuando eso ya es muy severo, pues muy interesante acudir a algún tipo de ayuda, ¿cierto? Psicológica, psiquiátrica, terapéutica, de algún caso o de algún estilo, para poder intentar resolver esto. Y finalmente, pues esa sería la pregunta, ¿qué pasa si nos damos cuenta que las personas tóxicas somos nosotros? Bueno, pues ahí habría que hacer o tomar, digámoslo, como una vía interesante en relación con el reconocimiento, que no es fácil. Además, porque creo que es mucho más fácil, y los seres humanos somos expertos en eso, en identificar las problemáticas en la conducta y en las palabras en el otro, pero difícil reconocimiento en relación con lo personal. Creo que cuando nos damos cuenta de eso, pues habría que tomar cartas en el asunto, y es identificar qué es lo que digo, que es altamente difícil frente al otro,
que cuando ya empieza a ser reiterativo, ya tiene uno que empezar a mirar si el problema efectivamente sí es del otro o es mío. Es que yo he tenido 5 parejas y todas terminan abandonándome. ¿Será que el asunto es del problema de las 5 parejas que yo he tenido o el problema es algo que yo tengo que hago que todas terminen yéndose? Creo que hay un intento pues que todos los seres humanos, y ahí está la invitación para los televidentes, para que cuando reconozcan su toxicidad frente a ciertas situaciones y frente a ciertos comportamientos y palabras que expresan a los otros, pues hagan algo con eso. Y hacer algo es tomar conciencia, identificarlo, intentar elaborarlo, pensar antes de hablar y antes de hacer. Muy bien, ahí está, pues son palabras que nos sirven para abordar problemáticas que a veces no podemos identificar de manera fácil. Definitivamente la palabra sí tiene mucha fuerza, lo que nos decimos es muy importante, entonces siempre, con todas las personas, especialmente con nuestra familia, palabras de mucho afecto, de mucha admiración, de mucho apoyo, que van a hacer en definitiva que tengan mejores horizontes en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, a Juan Diego Tobón por estar con nosotros. Delicioso el tema que hemos tratado el día de hoy y esperamos que sea de reflexión también en sus casas. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.